Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Besha'a Tová Muslahat, estamos comenzando un nuevo tratado de Rosh Hashanah. Bien, hemos visto Masejet Berajot, hemos visto Masejet Shabbat, Eruvin, Pesachim, Shekalim, hemos visto Sukkah, Yomá, y hemos acabado ayer Masejet Beitzah. Así que hoy ya estamos dispuestos para comenzar con esta nueva Masejet Rosh Hashanah, que habla particularmente de las leyes de Rosh Hashanah, de cómo se fijan los meses y los años, el orden de las tefilot de Rosh Hashanah, de los toques del shofar, y de paso entran otras cosas parecidas, como siempre hace el estudio de la Gemara, que trae otras enseñanzas en el camino. Este primer capítulo nos va a hablar sobre los diferentes momentos en el año en el cual fueron fijados como Rosh Hashanah para algún aspecto particular. Y también de los momentos en el año en los cuales hay un tipo de juicio en el Shamaim, en el cielo. Y después vamos a entrar en la fijación de los meses y sobre qué meses y en qué condiciones hay que enviar emisarios para anunciar de la llegada del Rosh Chodesh. Muy bien, comenzamos entonces, sin más esperas. Vamos a poner el Surat Adaf para todo el mundo. Y ahí está nuestro comienzo, dice Arba'a Rosh Hashanah. Hay 4 momentos en el año considerados como Rosh Hashanah, cada uno para algo en particular. Y nos empieza a explicar cuáles son. Dice, Be'echad Benisan Rosh Hashanah la Melahim. El 1 de Nisan es Rosh Hashanah de los reyes. ¿Qué quiere decir? En la cuenta de los años de reinado, el 1 de Nisan era el momento en el que se cambiaba el año del reinado. ¿Qué quiere decir? Que cuando un rey llegaba al 29 de Adar y pasaba al 1 de Nisan, entonces añadía un año más a los años de reinado. También la regalim. La regalim, ¿qué quiere decir? Para las fiestas. ¿Por qué? Porque la primera fiesta, como vamos a estudiar, es la fiesta de Pesach. Entonces ese es 1 de Nisan. Ahora dice Be'echad Be'elul, el 1 de Elul, Rosh Hashanah le Maaser Behema. Es el Rosh Hashanah del diezmo de los animales. ¿Por qué? Porque nos dice la Torá, hacerte hacer et kol tebuat zareja y osea asadeh shana shana. Es decir, diezmar habrás de diezmar. Todo aquello que saca la tierra cada año y año. Ahora, del hecho de que dice hacerte hacer, repite 2 veces el concepto de diezmar, entonces dice un maaser está hablando del maaser de las vegetales y el otro maaser está hablando del maaser de los animales. Pero el punto ¿cuál es? Que dice shana shana, cada año. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo mezclar el maaser de un año con el maaser del otro año. ¿Y cómo sé yo cuándo cambia ese año? Bejat Be'elul, el 1 de Elul. Ahora dice Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, hombre, tenemos a Rabbi Elazar y Rabbi Shimon que dicen Bejat Betishri, es decir, que este Maaser Behemá era el 1 de Tishri. Muy bien. Seguimos entonces en la Mishnah y dice Bejat Betishri, ahora dice el Tanakama, el 1 de Tishri. ¿Qué es lo que ocurre el 1 de Tishri? Rosh Hashanah la Shanim, es decir, es el comienzo de los años, el comienzo del año para la cuenta de los años. Como vamos a explicar en la Gemara largamente. Vela Shemitin, y para los años de Shemitah, como el año en el que nos encontramos ahora mismo, Vela Yovelot, y para los Yovelot, el Yovel es 7 ciclos de Shemitot, el año 50 es el año del Yovel. Ulenetia, y para las plantaciones, es decir, para la cuenta de los años de la orla de los árboles, Vela Yerakot, y para las verduras, lo mismo que hemos dicho antes, es decir, las verduras que nacen antes de Tishri pertenecen a los diezmos de un año y las que nacen después, perdón, no las que nacen, las que son recolectadas en este caso, antes de Tishri pertenecen a un año y las que son recolectadas después del 1 de Tishri pertenecen al otro año. ¿En qué me afecta? Me afecta, por ejemplo, en el ciclo de la Shemitah. Quiere decir que cuando sabemos que de los 6 años en los cuales se trabaja la tierra, los 2 primeros años, 1, 2,
y los años 4 y 5, el maaser segundo que se saca de la cosecha es un maaser que tú tienes que comer en Jerusalén. Pero el año 3 y 6 es un maaser, es un diezmo que se le da a los necesitados. Entonces, en función de cuando yo recolecte esas verduras, voy a tener que o llevarlo a Jerusalén para comer o entregárselo a los necesitados. Behad Beshevat, dice el 1 de Shevat, Rosh Hashanah Lailan, es el comienzo de los años de los árboles. Nuevamente, para el tema de los maaserot, de los diezmos. Pero esto es la opinión de Bet Shammai. Así es como dijo Bet Shammai, que es el 1 de Shevat. Ahora, Bet Hillel, ¿qué es lo que dice? Bet Hillel dice que es el 15 de Shevat, como nosotros hacemos, Tu Bishvat, bien, Bajamisha Asarbo. ¿Qué encontramos aquí entonces? Que tenemos 4 días en el año que son especiales. Y ellos se llaman Rosh Hashanah. Según Rabbi Shimon, son el 1 de Nisan, el 15 de Nisan, perdón, el 1 de Nisan para los reyes, el 15 de Nisan para las fiestas, el 1 de Tishri para los años, y el 1 de Shevat o el 15 de Shevat para los árboles. Y según Rabbi Meir, es decir, el Tanakama, el primer sabio de nuestra Mishnah, el 1 de Nisan para los reyes, el 1 de Lul para el diezmo de los animales, el 1 de Tishri para los años y el 1 o el 15 de Shevat para los árboles. Muy bien, entonces ahora nos dice la Gemara, Le Melahim Lemai Ilgeta. Ah, me dices que hay un año, es necesario saber cuándo es el año nuevo para los reyes. ¿Para qué? Es decir, ¿qué me va a cambiar? ¿En qué me fija esto la halajá? ¿Por qué fue fijado un día especial para la cuenta de los años de los reyes? Amar Rav Hizda al-Ishtarot, dijo Rav Hizda para los documentos. Es decir, que cuando se hacía un documento, por ejemplo, de un préstamo, ¿qué se hacía? Se escribía en la fecha, día 5 de Mar Heshvan, del segundo año del reinado del rey tal. Bien, y entonces, Ditnan, como se enseñó en una Mishnah en Masejet Shevit, Shtarechov Hamugdamin, los documentos de deudas adelantados, ¿qué quiere decir? Que se puso una fecha antes del momento en el que el préstamo se hizo efectivo. Es decir, por ejemplo, alguien pide prestado hoy y el dinero lo recibe dentro de una semana y en el documento de préstamo pone la fecha de hoy. ¿Qué va a pasar? Que cuando venga el que quiere cobrar, va a venir y viene a cobrarle hoy, le va a decir el que recibe el préstamo, bueno, pero yo no tenía el dinero hoy. Entonces me estás tratando de ganar tiempo al tiempo del préstamo. Entonces esos shtarejov amugdamim pesulim no son válidos. Veameuharim kesherim, y los que son tardíos, es decir, me dio el dinero hoy, pero escribimos el contrato del préstamo dentro de una semana, son válidos. Bien, entonces, puesto que yo tengo que poner en ese contrato la fecha en función del año del reinado del rey, entonces yo tengo que saber cuándo cambia ese año. Y por eso necesito una fecha que me marque el comienzo del año para los reyes. Muy bien, Tanur Rabanán enseñó nuestros sabios en una vereita. Melech Sheamad Be'esrim Betesha Be'adar. Un rey fue coronado el 29 de Adar. Que Banshiguía Ejad de Nisan al Talo Shana. Cuando 29 de Adar es el último día del mes de Adar. Al día siguiente, ¿cuántos días llevan el trono? Un día. ¿Sí? Pero en los documentos ya se pone en el año 2 del rey. Al Talo Shana. Ya le cuenta como un año. Veimlo Amad, Ela Bejad Ben Nisan. Pero si fue coronado el 1 de Nisan, Emonim Shana, Emonim lo Shana, Achayagia Nisanajer. No pasa de año hasta que pase todo el año entero y vuelva al 1 de Nisan. Explica la Gemara y dice, Amar Mar dijo aquel sabio. Melech Shamad Beesim Betesha Beadar. Un rey fue coronado el 29 de Adar. Cuando llega el 1 de Nisan, le contamos un año. Entonces, Haka Mashmalan, ¿qué es lo que nos quiere enseñar esta veredita con ello? Es decir, ¿qué vengo a aprender? Dice, Nisan, Rosh Hashanah la Melahim. Por un lado aprendemos que Nisan, el 1 de Nisan, es el comienzo del año de los reyes. Y por otro lado, Yom Echad Beshana, Hashuv Keshana, que un solo año, un solo día en el año, ya le cuenta como todo un año. Es tan importante como todo el año. Veimlo Amadela, Bechad de Nisan,
Monin lo shana, Nisan ajer. Dijo la Beraita continuando, dijo, y si no subió al trono más que el 1 de Nisan, hay que esperar todo un año hasta que vuelva el 1 de Nisan. Dice la de Marapshita. Bueno, pero esto es evidente, ¿no? Si me has dicho que el 1 de Nisan es Rosh Hashanah la Melahim, pues si subió al trono el 1 de Nisan, tiene que esperar todo un año. Dice, los hija de Imnu Ale Meadar. Dice, ¿de qué caso estamos hablando? ¿Por qué es necesario enseñar esto? Porque podría llegar a ser que un rey no fue coronado hasta el 1 de Nisan, pero el Consejo de Ministros y todo el mundo ya lo nombró rey, o sea, como sabía todo el mundo que esa persona iba a ser nombrada rey desde el mes de Adar, se decidió en el gobierno que esa persona iba a ser rey. Bien, entonces, a pesar de que desde Adar ya se sabía que él iba a ser rey, no se le cuenta el tiempo hasta que no es coronado. Y entonces, como fue coronado en Nisan, tiene que esperar todo un año para que pase un año de su reinado. Mau de tema, Nimnule Tarte Shanin, dice, puesto que ya le habían designado, yo podría haber dicho que le vamos a contar 2 años. Kamash Malan, que no. Tanur Rabanan, enseñan nuestros sabios en una breita. Vamos a ver ahora varios casos de cómo puede llegar a ocurrir que el rey anterior dejó su puesto y el nuevo rey tomó el suyo. Dice así, Tanur Rabanan, Med Beadar, Beamad Ahar, Tachtav Beadar. El rey que estaba murió en Adar y el nuevo rey fue coronado en Adar. Monim, Shanalazé, Beshanalazé. Se cuenta un año para un rey y un año para el otro rey. Es decir, el que murió, digamos que llevaba reinando 28 años, si el año que acaba es el año 29, o sea, completa el año. Y el nuevo año, el nuevo rey que subió a nadar, cuando llega a Nisan, le suben un año a su reinado y ya lleva 2 años reinando. Es decir, el primer rey reinó durante 29 años y el segundo rey, el nuevo, ya lleva 2 años reinando. Entonces dice, de la misma manera, Med Benisan ve'amad achar tachtav Benisan, monim shanalaze ve'shanalaze. Es decir, si el rey murió en Nisan y el nuevo rey también fue nombrado en Nisan, se le cuenta un año para uno y un año para el otro. Tercer caso, Med Beadar ve'amad achar tachtav Benisan. El rey murió en Adar, pero el nuevo rey fue coronado en Nisan. Monim rishonah la rishon, veshnia la sheni. Es decir, el año en el que murió el rey se le cuenta al rey que murió y el año nuevo se le cuenta al nuevo rey. Bien, entonces vamos a ver ahora en detalle por qué es necesario enseñar estos 3 casos. Dice así, Amarman, dijo aquel sabio, Med me a dar, ve amad achar tachtav beadar, monim shanalas de shanalas de pshita. Dice, bueno, esto es evidente. Murió uno en Adar, el nuevo rey fue coronado en Adar, le cuento un año a cada uno. Dice, Mau de tema, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? Shata, levetarte, lo maninan. Es decir, yo no puedo contar 2 años, un año a 2 personas. O el rey, o es el año del rey al 1 o el año del rey 2. Pero yo no puedo contar un año para 2 reyes. Entonces, por eso viene la Beraité, nos dice que no, que sí se puede. A un rey le sumas un año y al otro rey le sumas un año, Kamash Malan, que sí se puede. Ahora continúa y dice, Met Benisan, ve Amada Hartachta Benisan. Si murió en Nisan y el nuevo rey también fue coronado en Nisan, Monin Shanadazé, se le cuenta un año a uno y al otro. Dice la Gemara Pshita, dice eso es evidente. Mau de tema, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? Kiamrinan, Yomehad Beshana Hashuv Keshana, puesto que decimos que un día del año se puede considerar como todo el año. Incluso que no reinó más que un solo día, se le cuenta el año entero. Besov Shana, ¿cuándo es eso? Al final del año. Es decir, cuando llega el 29 de Adar, por un día, ¿sí? Bueno, por un día vamos a meterle ya en el año como que completó todo el año. Pero si es al principio del año, a lo mejor no digo lo mismo. El rey que murió en Nisan, a lo mejor le voy a decir, ¿por qué le voy a sumar un año de reinado? Apenas reinó unos meses, unos días de Nisan. Entonces, por eso viene esta veraita y te dice, Abal Bitjilá, pero si fuese al principio del año, lo amrin, no lo diríamos. Kama llamarán que sí, también se dice, ya sea al principio del año o al final del año, un día es considerado como todo el año. Ahora, el tercer caso,
es este. Med Beadar, Beamad Ahar, Tachta, Benisan. Ah, el rey murió en Adar. Bien. Y el nuevo rey fue coronado en Nisan. ¿Qué dijimos? Dijimos, al primer rey se le cuenta un año y al segundo rey se le cuenta un año. Es decir, no le sube como 2 años, porque cada uno completó. Uno llegó hasta el final de Adar, se le completó su año, y el otro empezó en Nisan. Entonces nos dice, Shita, es evidente. Dice, los trija, esto es necesario para qué caso. De Imnu Aleme Adar, es decir, estamos hablando de un caso en que el rey murió en Adar y el nuevo rey fue coronado en Nisan, pero ya el Consejo de Ministros decidió que iba a nombrar rey al nuevo rey en Adar. Entonces, además, Umelech ben Melechu, además hay otro punto. Este nuevo rey es el rey hijo del rey. Es decir, como sabemos, dice la Torá, que el reinado va por herencia, porque nos dice la Torá, Leman Yarich Yamim al Mamlachto, Hu Ubana Bekerev Israel, para que se hablen sus días en el reinado, él y sus hijos. Es decir, que el reinado es hereditario. Entonces, puesto que ya decidieron que iban a nombrarle rey, y puesto que es el hijo del rey que murió y le corresponde el hecho de ser rey, yo podía haber dicho, bueno, de todas formas yo ya sé nadar que él va a ser rey. Entonces, cuando empiece Nisan, le voy a contar como si yo hubiese reinado, va a entrar en su segundo año de reinado porque desde Adar yo ya sabía que él iba a ser rey. Entonces, Kamash Malan, que no venimos a decir esto. Muy bien, ahora dice la Gemara, trae cuál es el origen de la ley, de la Mishnah, de que Nisan es el comienzo del año de los reyes. Ya sabemos que tiene que haber un comienzo, ¿por qué? Por los documentos. Ahora, ¿por qué Nisan? Rabbi Yohanan, Menayim la Melahim, Amar Rabbi Yohanan, perdón, dijo Rabbi Yohanan, ¿de dónde? Que los reyes de Israel, Sheemonim Lahem, El Nisan, que los años se les cuenta a partir del mes de Nisan y no y no desde la fecha en la cual fueron coronados. Porque dice el versículo, Sheneemar, Vayhi Bishmonim Shana, Be'arba Meot Shana, Letzet Ben Israel Meres Mitzrayim, fue a los 480 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, Bashana Revi'it, en el cuarto año de qué? Del reinado de Shelomó, Bejodesh Ziv, en el mes de Ziv, que es el mes de Iyar, Ujodesh Hasheni, que es el segundo mes del año, Limloch Shelomó al Israel, cuando estaba reinando Shelomó sobre el pueblo de Israel, Vayiven Habayit Hashem, construyó la casa para Hashem, el Bet HaMikdash. Ahora, hay dos cuentas que fueron dichas en este versículo. La cuenta de los años del rey Shelomó y la cuenta de los años de la salida de Egipto. Ahora dice, Mekish Malhut Shlomo le Yetziat Mitzrayim, es decir, el versículo está uniendo los años del reinado de Shlomo con los años desde la salida de Egipto. Mayetziat Mitzrayim ben Nisan, igual que la salida de Egipto fue en Nisan. Entonces el comienzo del reinado de Shlomo, Af Malhut Shlomo, mi Nisan, se cuenta desde Nisan. Pregunta la Gemara. Yetziat Mitzrayim Gufa, Menalan de Minisan Maninan. Ah, pero la salida de Egipto en sí mismo, ¿cómo sabes que se cuenta desde Nisan? Dilma, mi Tishri Maninan. A lo mejor la contamos desde Tishri. Bien, es verdad que salimos en Egipto, pero ¿cuándo pasó un año de la salida de Egipto? A lo mejor es a partir de Tishri. Dice, Locas al Kadata, Dichtiv, vaya al Aaron a Cohen el Orahar, al Pi Hashem Vayamocham. Entonces tenemos un versículo que dice, y subió Aarón a Cohen al Horahar, al monte, por mandato de Hashem, y murió ahí. ¿Y esto cuándo era? Bishnat ha'arbaim letzet ben Israel merez Mitzrayim bajodesh hamishi, en el año 40 de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el quinto mes. Quinto mes es Nisan. Sabemos que el 1 de, perdón, es Av, el 1 de Av murió Aarón, Bejad la Jodesh. Muy bien. Y después está escrito, Uchtiv, Vahi be'arbaim shana, Beashte Asar Jodesh, Bejad la Jodesh, y fue a los 40 años, en el mes 11, en el 1 del mes, es decir, en Shevat, el 1 de Shevat,
Diber Moshe, que empezó Moshe a hablar sobre el Sefer de Barim, él lo empezó a enunciar y a traer sus palabras el 1 de Shevat, pero del año 40. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Midekae Be'av, Vekarele Shenat Arbaim, Vekae Bishvat, Vekarele Shenat Arbaim. Mijlal de Rosh Hashanah, Lav Betishriu. Fijaos cómo dice. Dice, si el versículo de la muerte de Aarón dice que del año 40, y eso fue el 1 de Av, y el versículo que habla de Moshe, que empezó a hablar el Sefer de Barim, dice que también era el año 40, y eso era el 1 de Shevat. ¿Qué viene antes? Av. ¿Y qué hay entre Av y Shevat? Tishri. ¿Qué quiere decir? Que pasó Tishri por medio y no cambiaron de año, seguía siendo el año 40. Entonces, por eso, Tishri no es ese comienzo de años que estábamos buscando. Entonces dice, Bishlama, dice la Gemara, yo entiendo que podría ser que la petirata Aarón, que dice que fue en el año 40, para Mefaresh de Letziat Mitzrayim. Dice ahí claramente en el versículo que habla de la muerte de Aarón, dice, fue en el año 40 de la salida de los hijos de Israel de Egipto. Ahí está claro que fue en el año 40 desde que salieron de Egipto. El Ahai. Pero el otro versículo, el que habla del comienzo del Sefer de Barim, Mimai de Letziat Mitzrayim. ¿Cómo sabemos que dice en el año 40 de la salida de Egipto? No dice en el año 40, Vayiba Shana, Be'arbaim Shana, Dilma, la Kamata Mishkan, a lo mejor es en el año 40, desde que se construyó el Mishkan. Y eso fue un año después de la salida de Egipto, entonces sería el año 41 de la salida de Egipto. Que de amar Rav Papa, como dijo Rav Papa, Shenat, Esrim. Entonces, perdón, vamos a responder. ¿Cómo vamos a responder? Como dijo Rav Papa más adelante, vamos a estudiarlo en el DAB de mañana. Shenat Esrim, Shenat Esrim, le Gezerah Shabbat. Es decir, tenemos una Gezerah Shabbat, un estudio por correlación entre el año 20 y el año 20. En otro versículo que estudiaremos mañana, de la misma manera, Ahanami, Shenat Arbaim, Shenat Arbaim. Tenemos una correlación porque Gezerah Shabbat, año 40, año 40. Igual que el año 40 fue de la salida de Egipto para Aarón. Entonces aquí también, el año 40, Afkan de Yetziat Mitzrayim. Aquí también estamos hablando del año 40 desde la salida de Egipto. Muy bien, estamos aquí. Afkan le decían Mitzrayim. Ahora, todavía tenemos otra pregunta para esto. Dice, la Gemara viene a preguntar y dice, Uimai de Maaseh de Ab Kadim, Dilma Maaseh de Shvat Kadim. ¿Y cómo sabes que lo que ocurrió en Ab, que nos cuenta la Torá, fue antes? A lo mejor lo que ocurrió en Shevat fue antes y después ocurrió lo de Ab. Es decir, que primero Moshe nos contó el libro de Devarim en Shevat y pasó Shevat, Adar, Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, y por eso sigue siendo el año 40. ¿Sí? Pero no pasó Tishri. Si hubiese pasado Tishri, habría un cambio de año. Entonces dice, los Alcadataj, no podemos pensar así. ¿Por qué? Dichtiv, porque está escrito, ¿sí? Ajarea Kotó el Sijón. Es decir, estas son las palabras que contó Moshe en el año 40, en el 11º mes. Ajarea Kotó el Sijón Meleja de Morí. Después de que golpeó a Sijón, el rey del Emoreo. ¿Y qué? Ajarea Kotó Sijón, Veji Nach Nafshe de Aarón, Akati Haba Sijón Kayam. Y cuando murió Aarón, Sijón todavía estaba vivo. Dichtiv, como está escrito en el versículo. Vamos a avanzar un poquito en la siguiente página para concluir el tema en nuestro estudio de hoy. ¿Cómo dice el versículo? Vaishmaha Kenaani Melech Arad, y escuchó el Kenaanita, el rey de Arad, que escuchó que murió Aarón, y entonces vino a hacer la guerra contra Israel. Ma Shemua Shama, ¿qué es lo que escuchó? Shama Shemeta Aarón, escuchó que murió Aarón. Venistalku Anane Kabod, y se apartaron las nubes de gloria que protegían al pueblo. Por el mérito de Aarón dejaron de proteger al pueblo. Entonces, Uxabur, Nitna Reshut, Leilahem Beisrael, y entonces pensaron, el Kenaanita pensó que les estaban dando permiso de Akadosh Baruj Hu de atacar al pueblo de Israel. Vejainu Dichtiv, y esto es lo que está escrito. Vayiru
Kola Eda, Kigaba Aarón, y vio todo el pueblo que murió Aarón. Amar Rabbi Abau, dijo Rabbi Abau, Alticre Vayiru, no leas Vayiru y vieron, el Vayeraú, es decir, y fueron vistos. Fueron vistos. Ah, pero ¿cómo se entiende? Fueron vistos Ki Gabaron, porque murió Aarón. Dice que de Resh Lakish, como dice Resh Lakish dice que la palabra Ki tiene 4 acepciones, 4 explicaciones, 4 formas de explicarlas. Dice Ki Meshamesh Barba Leshonot. La palabra Ki sirve de 4 formas. Una forma es I, es decir, sí. Si pasase esto, sí. La segunda es Dilma, es puesto. ¿Puesto qué? La otra es Ela, es decir, justamente, es decir. Y la tercera es Deja, ¿por causa de qué? Bien, Rashi aquí trae varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Odul Hashem Ki Tov, alabemos a Hashem, por causa de que es bueno, ¿sí? Ki Tov. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que fueron vistos porque murió Aarón. Bien, entonces justamente después vino el Kenaní a golpearles. ¿Y el Kenaní quién era? Sijón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que después de que murió Aarón, todavía estaba Sijón vivo. Entonces no puede ser que Moshe dijo a Jareacotó después de haber matado a Sijón, era antes de la muerte de Aarón. No puede ser. Ahora mírame. ¿Y acaso se parece el pasuk que dice después de que golpeó a Sijón al pasuk de escuchó el Kenaní? Es decir, uno está hablando de Sijón y otro está hablando del Kenanita, el rey de Arad. ¿Dónde está Sijón en la historia? Atam, Kenan, Aja, Besijón. Es decir, un versículo está hablando de Kenan y el otro está hablando de Sijón. Entonces, explica la Gemara y dice, tan, así hay una veredad que enseña. Sijón. Es decir, esa misma persona, el Merech Arad, era Sijón. Arad, Vehu Kenan. Es decir, ese Sijón también se llamaba Arad y también se llamaba Kenan. Y la Gemara explica. Sijón porque Shedome le Siach. Es decir, que se parecía a un potro en el desierto. Le Siach Bamidbar. Kenan, ¿por qué le llamaban Kenan? Hashem Malhuto, porque era su reino. Uma Shemo, ¿y cuál era su nombre original? Arad Shemo, se llamaba Arad. Y cada hambre, quienes dicen Arad, ¿por qué le llamaban Arad? Porque se parecía a un arod, es decir, a una mula en el desierto. Kenan, ¿por qué? Hashem Malhutó, por su reinado. Uma Shemo, ¿y cómo se llamaba realmente? Sijón Shemo. Entonces, ¿qué estamos viendo de aquí? Hemos visto que lo que nos cuenta la Torá de la muerte de Aarón necesariamente es anterior al momento en el que Moshe va a hablar, ¿sí? Y cuando murió Aarón fue el 1 de Ab, y cuando Moshe habló fue el 1 de Shevat. Y los dos se llaman el año 40, que quiere decir que Tishri no era el momento en el cual cambiaron de año, y todo eso está entonces relacionado con la salida de Egipto, con el mes de Nisan. Hasta aquí nuestro primer daf de Masejet Rosh Hashanah. Mañana, Bezrat Hashem, nos encontraremos para seguir con esta explicación. Muchas gracias a todos y nos encontramos mañana.